Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 10ª sesión a Led Zeppelin. Que la disfruten. Está perfecto. Buenas noches. Otra vez aquí lunes por la noche. Y estamos en un programa de gala porque estamos conmemorando los primeros 35 años de aquel concierto simultáneo en Londres y en Filadelfia, aquel famoso Live Aid organizado por Bob Geldof. Y bueno, y para festejar y para hacer un homenaje a aquel concierto que durante el día de hoy lo hemos comentado, lo hemos publicado en las redes, en el Twitter, en los chats, en varias partes, y vamos a hablar sobre Led Zeppelin. Curiosamente, en el cartel pues no se anunció como Led Zeppelin, si recordarán aquella ocasión, y en aquel 13 de julio de 1985, bueno, el cartel estaba presentando a Robert Plant, y ya para acompañarlo se unió Jimmy Page y John Paul Jones, y les hacía falta un baterista, entonces qué mejor que traer al gran amigo, el señor Phil Collins. Buenas noches, Alejandro. Carlos, buenas noches, un gusto otra vez en un lunes por la noche, como bien dijiste. Y bueno, muy emocionado, muy contento porque Led Zeppelin es, si no es mi banda favorita, yo creo que sí es una de mis bandas favoritas. Siempre he dicho que cuando tengo dudas sobre el rock and roll, regreso, escucho un disco de Led Zeppelin y me acuerdo por qué me gusta el rock and roll. Así, entonces, es una banda fundamental en lo personal y yo creo que es una de las bandas pilares del rock. Sería muy difícil hablar de ella sin caer en el halago fácil, porque es lo que siempre se acostumbra, que son obras maestras, que son guitarristas o músicos excepcionales. Yo creo que eso es lo más fácil de rescatar. Habría que desmenuzar, ojalá nos alcance el programa para estar hablando de su obra, que bueno, es muy amplia y es muy variada, es muy rica, y definitivamente Led Zeppelin es uno de los grupos más importantes que ha dado el rock, uno de los más versátiles, y es difícil hablar de muchos géneros sin que existiera Led Zeppelin. Por ejemplo, Van Halen, Aerosmith, los mismos de Pearl Jam han hablado de que no existiría la música o su propuesta sin que ellos hubieran pasado por el rock and roll. Vamos a hablar, ojalá hablemos un poquito de sus inicios, de sus raíces, y ver cómo a lo largo de esos poco más de 10 años que duraron juntos, dejaron una huella muy profunda en el rock and roll, muy profunda en muchos géneros, y es uno de los pilares fundamentales del rock. Entonces, ojalá podamos tener una plática un poco objetiva, que es difícil con Led Zeppelin, porque todo cae en lo monstruoso, en lo extraordinario, en lo grandioso. Entonces vamos a tratar de llevarlo un poquito más enfocado, ojalá se pueda. Y gracias, Carlos, por la invitación otra vez. Ok, Hugo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alejandro. Pues aquí también, participando en otra sesión de gran música, como siempre lo hemos hecho. Y pues sí, coincido totalmente con Alejandro. Led Zeppelin es una banda fundamental. La han llamado la más demoledora del siglo, por ahí lo escuché. Si bien no es mi banda número uno, no lo es, pero sí es de las bandas que hemos incluso hablado de ellas aquí en estos programas, en estas charlas. Sí es pilar, sí es fundamental. Obviamente, si no existiera Led Zeppelin, pues creo que también no estaríamos hablando de otras cosas. Es tan pilar como Deep Purple, como Black Sabbath, que a mí es mi caso, mi banda favorita. Scorpions, todos los pilares que hemos manejado, todas las bandas fundamentales, Led Zeppelin sí tiene que estar ahí, definitivamente. O sea, no hay vuelta de hoja. Tiene para mí, en forma personal, cada músico pues es virtuoso, sí se me hacen virtuosos. La batería de Bonham, pues precisa, a tiempo. La voz de Robert Plant, pues no se diga, ¿no? Fenomenal. Tu actuación en el escenario. La guitarra de Jimmy Page, pues, ¿qué te puedo decir? De los mejores guitarristas de la historia. Me encanta Jimmy Page. John Paul Jones también. No se queda atrás como bajista.
Entonces, pues sí, vamos a hablar de Led Zeppelin, una banda que no puede faltar nunca en ninguna plática de rock. Ahí sí, totalmente coincido con todo esto. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ahí sí, bueno, no creo, aseguro que, Hugo, tienes mucha razón. Creo que si no hubiera existido Led Zeppelin, ahorita estuviéramos hablando de otras cosas. ¿Quién sabe de qué cosas? Es muy cierto. También coincido con ustedes, no es mi banda número uno, no es mi banda favorita, pero sí está dentro de las 5 primeras de lo que es el rock. Curiosamente no es o no nació como una banda de rock, ni de rock pesado, ni mucho menos de heavy metal, ¿no? Sí es una banda, creo que es única, así como otras bandas, difícilmente se va a poder replicar con otros músicos de este calibre, ¿no? Que es imposible. Alejandro, vamos a la historia. Bueno, aquí hay que ver de dónde viene Led Zeppelin. Led Zeppelin se crea a partir de una disolución y viene de una disolución de un grupo muy importante en la historia del rock que se llaman The Yardbirds. Yardbirds, claro, buenísimo. Porque, sí, aquí estamos hablando de que los Yardbirds fueron el semillero de la selección inglesa de los guitarristas de rock. De ahí sale Eric Clapton en la primera etapa, de ahí sale Jeff Beck y después Jimmy Page. Los únicos que coincidieron en tiempo fueron Beck y Page, pero ahí estamos hablando de guitarristas fundamentales. Yo soy de la idea de que la guitarra del rock se definió por 3 guitarristas. Uno de ellos es Jimi Hendrix, el segundo es Eric Clapton y el tercero es Jimmy Page. Sin ellos 3, si no se hubiera definido lo que es el instrumento de la guitarra eléctrica dentro de un grupo de rock. Ellos crearon los riffs, crearon las armonías, crearon la manera de tocar la guitarra, crearon la manera en que el instrumento debía comportarse en un grupo de rock. Obviamente los orígenes vienen más atrás. Jimmy Page siempre se declaró un enamorado del folk inglés, de un movimiento también que fue muy famoso en Inglaterra a mediados de los 50 que se llama el skiffle, que no era más que el rescatar el blues negro en Inglaterra, que se volvió muy, muy popular. Curiosamente se volvió más popular en Inglaterra que en Estados Unidos, y hubo muchos artistas, muchos músicos que eran muy afectos a este movimiento, entre ellos Jimmy Page. Los Beatles, no se diga, los Rolling Stones eran, pero prácticamente adictos a esta vertiente. Entonces, sus orígenes vienen por ese blues negro, viene por el folk inglés, ¿sí? Y una de las partes que le dio la escuela de The Yardbirds a Jimmy Page. Hay que recordar que los primeros conciertos de Led Zeppelin, ya con la banda clásica, la banda actual, bueno, la banda que siempre tocó como Led Zeppelin, en sus inicios empezó a tocar como The New Yardbirds, porque era una continuación del proyecto, pero que por problemas legales con Chris Dejac les dijo que no usaran ese nombre para referirse a The Yardbirds, porque nada más era para una gira comprometida por los países escandinavos. Es que se opta porque Led Zeppelin cambie de nombre. Y el nombre Led Zeppelin es muy curioso porque hay una expresión inglesa que se llama The Lead Balloon, que era lo que querían ellos se querían hacer como que el globo líder, que era el que estaba liderando, guiando a los demás. Pero en inglés creo que uno de sus productores, no me sé bien la historia de quién fue el que no podía pronunciar el lead y le puso LED. Entonces le decían el Lead Balloon. Entonces les gustaba ese nombre inicial, pero cambiaron, dice que en vez de Balloon le iban a poner Zeppelin por la historia de los Zeppelins que empezaron a bombardear Alemania en la Primera Guerra Mundial, porque 2 de ellos, Robert Plant y creo que John Paul Jones, son también muy asiduos a toda la historia de Londres, entonces conocían bien esa parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y de ahí nace el nombre de Led Zeppelin, por una mala pronunciación de la palabra lead y porque era un balloon que se convirtió en un Zeppelin. Entonces de ahí nace el famoso nombre de Led Zeppelin y nacen a partir de The Yardbirds y se conocieron como The New Yardbirds. Y entonces de ahí viene la historia de cómo se forma Led Zeppelin. Sí, justamente con el nombre de The New Yardbirds, ahí del cambio de los Yardbirds a The New Yardbirds, la otra versión del origen se le atribuye a Keith Moon,
y de hecho eso lo escribe Clapton en una de sus biografías, tiene unos años, no me acuerdo cómo se llama el título, pero sí él describe, ¿no? Cuando hacen el cambio y justamente estaban en un evento, en un mini concierto, y antes los van a prestar como The New Yardbirds, y en fila estaban los de The Who, cuando le dice Kid Moon y hace esa expresión, ¿no? The New Yardbirds, creo que van a azotar, no van a tener éxito con ese nombre y van a azotar como un Hindenburg, como un Zeppelin de plomo. Y bueno, desde ahí se le bautizó como Led Zeppelin. Hay otras versiones también ahí, ¿no? Por los Zeppelins alemanes, ¿no? De hecho, ahí viene, como dijeron ahorita. Exactamente. De los Zeppelins alemanes. Y bueno, sí, antes de continuar con la discografía que comienza Hugo, la última anécdota o comentario, igual a Clapton en una ocasión también le preguntaron, y alguna vez lo comenté en una revista, pero esta fue en otra entrevista que le preguntaron de si en verdad es el mejor guitarrista del mundo, y simplemente dijo no, Jeff Beck sigue vivo todavía. Entonces esa es una enorme respuesta. En otra ocasión estaban por salir esos Yardbirds ahí, y lo que comentas, mucha influencia de Hendrix, y sale Hendrix, fue de los primeros para abrir, pero todo el mundo se quedó, bueno, ¿para qué salimos? Ya una vez que tocó Hendrix, no tiene caso que salgamos, salgo yo, salen ustedes, ¿qué hacemos? No, o sea, no vamos a hacer nada en lo absoluto. Sí, parece que fueron el de Monterrey, no tengo el dato, pero bueno, anécdotas hay muchísimas. Hugo, vamos a los... Bueno, hay otra, antes de empezar, hay otra anécdota que le estaba gritando algún fan aficionado a Clapton, también le gritaba que era el Dios, eres mi Dios, y no sé qué estaba gritando. Sí. Y parece ser que contestó, yo no soy Dios, pero soy el mejor guitarrista del mundo, nada más. Sí, también. No, hicieron muy famosos los grafitis en Inglaterra en ese tiempo, en Londres, sobre todo, donde se ponía Clapton is God, o sea, Clapton es Dios. Y así lo conocían, le gustaba muchísimo a la gente cómo tocaba Clapton, pero Clapton nunca se vio como el mejor guitarrista porque decía que Jimi Hendrix estaba ahí. Inclusive dicen que también escuchó a Richie Blackmore en una ocasión y que también dijo que no, que él ya se retiraba porque no quería seguir tocando. Pero bueno, son anécdotas, parte del anecdotario y bueno, Eric Clapton trató de competir en alguna parte de su carrera con Led Zeppelin cuando forma Cream, y bueno, parte de esa competencia, sana competencia, a ver quién era hasta el más pesado, es que Cream, que también crea unos discos extraordinarios en esas épocas, y fue como para darle una respuesta a todo lo que estaba haciendo Led Zeppelin en ese tiempo, que fueron los dioses. Led Zeppelin, no hubo grupo que se le comparara en esos ayeres, y mira que había de dónde escoger, Sí, hay una revista, creo que fue una parte de la Rolling Stone, ya un fascículo viejo, en donde comentan que el equivalente al Big Four de aquel entonces era The Beatles, The Rolling Stones, Cream y Led Zeppelin. Esos eran los grandes, los cuatro grandes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la otra pregunta. Hugo, ¿cómo conociste a Zeppelin y con qué disco? Bueno, yo conocí a Zeppelin con la canción, la de Black Dog. Con esa canción conocí a Led Zeppelin y me enamoré inmediatamente, obviamente, de su forma de tocar. La de rock and roll también me gustaba, pero Led Zeppelin, o sea, tiene canciones que equivalen cada canción de cada álbum de las que me gustan. Cada canción equivale a 10 o 20 canciones de otros grupos, de tan buenas que son. Pero hay discos de Led Zeppelin, o la mayoría, no se me hacen lineales en todas las canciones. Hay canciones que no me han gustado, o sea, que me aburren, pues sí le tengo que cambiar, como decíamos, ¿no? La aguja. Sí me pasa eso con Zeppelin, me pasó mucho, a pesar de que las canciones que tiene son obras maestras, como decíamos, o como vamos a decir, pero sí los discos no se me hacían tan contundentes todo el disco, o sea, en el lado B a lo mejor era más flojón, pero sí los conocí con esa canción, y con el disco el 1, pues ya ves que el 1 traía la de Baby I Wanna Leave You, entonces pues esa también fue una rolota, me encantó, me enganchó, pero todos los discos del Zeppelin tenían una canción o dos, o tres, o cuatro, que me cautivaron, pero sí había unas que no me gustaban. Entonces yo creo que sí está más resumido en mi gusto Led Zeppelin, o sea,
no todas las canciones me gustan, se me hacen muchas psicodélicas, ya ves que tiene influencias del folk, pues no sé, es rara su forma de tocar a veces, pero sí es la forma que yo lo conocía a Led Zeppelin. Sí, es correcto. Alejandro. Fíjate que yo empecé como muchos empezaron a conocer Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Era un himno, la tocaban en muchos lados, la repetían por todos lados. Había bandas que tocaban en vivo y invariablemente tocaban el riff de Stairway to Heaven. El disco 4 fue el primero que tuve. Me encantó ese disco y de ahí me fui para atrás y para adelante. Y prácticamente tengo toda la discografía. Es poca la discografía de Led Zeppelin, duró poco tiempo juntos, pero me he dado la tarea no solamente de comprar lo que se grabaron en vivo, sino también lo que grabaron en estudio y varias recopilaciones, sobre todo por la manera en que presentaron esas recopilaciones. Y bueno, pues de ahí fue mi amor por Led Zeppelin y se ha convertido como un referente en mi música. Es una de las bandas que me hubiera gustado mucho ver en vivo y que pues bueno, no creo que lo podamos hacer, y por desgracia no pude ver esa presentación que hicieron en el Palacio de los Deportes como Page y Plant, que dicen que estuvo buenísima. Entonces, por ahí empezó mi amor a Led Zeppelin. Sí, muy bien, correcto. Sí, igual yo y también lo conocí justamente con ese álbum doble, con la famosa portada del ermitaño, ¿no? Cuando cayó en mis manos dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y lo abrí. Si no mal recuerdo, ese LP lo traíamos con nuestro compañero y amigo José Manuel Galíndez, le mando saludos, y abrimos ese disco. Bueno, ¿quién es Led Zeppelin? ¿O de qué se trata? ¿O cómo está esta parte de la música? Realmente es rock, es metal, y ya lo llegamos a la casa, lo ponemos, de inmediato nos quedamos totalmente inmersos con Black Dog, y luego Rock and Roll y The Battle of Evermore, y ya para rematar esa sesión, pues con Stairway to Heaven, y es un parteaguas, yo creo que es un parteaguas en toda la historia de la música. Curiosamente, esta canción, ya después ahondaremos más sobre ella, pero sin lugar a dudas es la número 1 en todas las listas, la número 1 en el siglo pasado, en todo tipo de música, en todo tipo de géneros. Creo que eso es indiscutible. A partir del número 2, lo que quieran. Y como yo les he comentado a varias personas y a mis alumnos y a muchos jóvenes, lo que quieran a partir del número 2, pero la 1 creo que todos coincidimos que es la número 1 por la parte de la composición, la historia, lo que hay atrás, la música, todo es una bandota. Y a partir de ahí, bueno, ya cambiamos al lado B, y ya como que ahí al lado B entonces te das cuenta de que no era mucho el rock, o no era rock, es parte de blues, es mucho, trae blues, ¿no? Y de ahí, igual que hubo empezar hacia atrás, hay más discos y hay que echárnoslos y buscándolos, ¿no? El siguiente, Led Zeppelin 2, Hugo. Sí, bueno. Muy bueno. Pues tú mira, los discos de Led Zeppelin, ¿perdón? Es que no hablamos del 1. Sí, vamos al primero, perdón. Del 1 no hablamos, pero los discos yo creo que hasta el 4, yo creo que el que sigue, yo creo que son los más referentes a Led Zeppelin, todos los que son el 1, el 2, el 3 y el 4, y el que siguió el Physical Graffiti, ese también es bueno, yo creo que fue el último bueno para mí, pero el 1, pues, híjole, ya dije, esa rolota es una maravilla, digo, cada canción o rola o interpretación de Led Zeppelin, aunque sea una, pero que vale a 10, o sea, no importa que las otras 4 estén más del disco, con una dices, estoy satisfecho con Led Zeppelin. Que en ese disco, el 1 del 69, del año 1969, pues ahí estaba la de Baby I Wanna Leave You, ¿no? Entonces, con esa canción yo me enamoré de Led Zeppelin, con ese disco. Y con el otro de Black Dog, con ese hablamos con eso. Sí, justamente así. El primer disco, ya una vez que nos vamos hacia atrás, nos echamos un clavado, y entonces ahí confirmamos, ¿no? Ese yo no lo tuve después, y no lo tuve en acetato, ese ya fue una grabación en un cassette, esos de 120 minutos, y creo que por ahí lo veo tener. Alejandro, ahora sí muéstranos tu... A ver, lo estaba mostrando, pero bueno, ni para eso. Mira, este es el primer disco.
Yo creo que no hay disco debut, bueno, sí hay muchos discos debut contundentes, pero yo creo que este es uno de los más contundentes que ha habido. Y vamos a poner en un contexto histórico. En aquel entonces lo que sonaba era el New Wave, la British Invasion, perdón, en Inglaterra. Así es. Sí, era un rock más suave, más melódico. Los Beatles ya estaban haciendo maravillas, los Rolling Stones no se diga. Pero llega Led Zeppelin con este disco. Yo creo que nadie había escuchado algo como esto en ninguna parte del mundo, ¿sí? Porque no existía. Esto fue algo sin precedentes en muchos sentidos. Tenemos que empezar diciendo que todos los discos de Led Zeppelin son producidos por Jimmy Page. Él ya traía escuela, era el integrante más grande y ya tenía cierto camino recorrido, primero como músico de sesión, luego como miembro de los Yardbirds, y ya después formando Led Zeppelin, que yo creo que es donde desfogó toda su creatividad. Entonces él ya tenía una idea muy clara de qué quería hacer, ¿sí? Y para ello, el destino, la fortuna, llámenle el azar, como quieran llamarlo, lo junta con Robert Plant y con John Paul Jones, que venían de una banda que se llama Band of Joy, y finalmente con Jason Bonham. Resulta que le agarran la idea, el sentido, y se involucran de tal manera que ellos lo que querían era hacer una especie de sinfonía rockera, ¿sí? Basado en sus instrumentos. Entonces, ahí estamos hablando de algo que, coincido con Carlos, no era rock, era vamos a llamar un hard blues, porque era un blues llevado a un extremo muy feroz, muy violento, pero a la vez muy sutil, que le daba un toque impresionante. Yo creo que ese disco debut de Led Zeppelin, hasta por la portada del disco, fue impactante en muchos aspectos, tanto así que sin ser conocidos como Led Zeppelin, ya tenía escuela de Yardbirds, llega al número 6 en Inglaterra y se vende muy bien en varias partes del mundo. Y se graba en 1968, se da al mercado en 1969, y se meten al estudio nuevamente porque traían otras ideas para Cres, que es donde entramos al Led Zeppelin número 2. Entonces, yo creo que Led Zeppelin divide su carrera cuando estuvieron activos en 3. La primera, coincido con Hugo, son los primeros 4 discos. Después vienen estos 2 que son unas rarezas extraordinarias y terminan con sus producciones más flojitas, por llamarlos de alguna manera. Pero definitivamente este disco número 1 es uno de los mejores discos que se han editado como debut de un grupo de rock. Sí, es correcto. Sí, correcto. Entonces, yo tengo entendido que ya Plant y Page, desde que sacaron el primer disco, el Led Zeppelin 1, ya tenían ahí, sobre todo Plant, ya tenía en mente, simplemente por los símbolos, ¿no? Los 4 símbolos, en editar 4 acetatos, 4 composiciones, 4 álbumes. Ya ustedes me corregirán, pero sí, esa parte de eso ya lo supimos después. Estamos hablando que conocí a Zeppelin en 1972. Ahí el nivel de lectura pues era muy poco de mi parte. Ya hasta años después es cuando te echas un clavado. Y Plant era el que tenía en mente, ya elaborar 4 álbumes y bueno, y al repartirse los símbolos a cada uno de los miembros, ¿no? Pero bueno, Hugo, cuéntanos, vamos con el 2, ¿no? ¿Ya? Vamos con el 2. Sí pudo ser eso de que yo creo que estaban predestinados o predispuestos a hacer 4 discos, sí, ¿no? Maravillosos, ¿no? Yo sí lo veo esa banda porque ya los demás sí se aflojan muchísimo, sí pierden mucha fuerza los demás. Incluso yo compré uno de niño, fue una comida de unos tíos en Puebla, no sé, y compré uno, el que se llama Intro, el de Outdoor, el que trae de All My Love, que francamente esa canción pues sí me encanta todavía hasta la fecha, pero pues el disco la verdad no sirve para nada, ¿no? Lo demás. Pero esos 4 discos sí son unas maravillas arrolladoras, ¿no? El disco 2, bueno, como hemos dicho, Moby Dick, por ejemplo, que rolota, ¿no? O sea, todas las vas conjuntando, todas las canciones, los éxitos de esos 4 discos, y pues formas un disco de platino que parece ser que también tuvieron discos junto con los Beatles, ¿no, Alejandro? Corrígeme. Creo que fueron los punteros en discos de platino junto con los Beatles, ¿no? Más o menos, por ahí anda algo. Mira, una de las cosas que comparten con los Beatles es que, salvo el primero, todos sus discos
llegaron al número 1 en Inglaterra en un periodo muy corto de tiempo. Es una de las récords, vamos a llamarlo, de las singularidades que tiene esta banda. Fueron un grupo extremadamente popular, que gustó mucho al público, no solamente de Inglaterra, sino al público de Estados Unidos, pero sí, vendieron muchísimos discos en su tiempo, y ese disco número 4 fue uno de los más vendidos en la historia. Entonces, sí, Led Zeppelin fue un gran vendedor de discos. Sí, muy bueno. Con ciento y tantos millones de copias, pero creo que los nombraron con un disco de diamante, pero esos diamantes solo los tenían los Beatles. O sea, igualaron a los Beatles en ese nombramiento de discos de diamante, creo, si no mal recuerdo. Mira, te podría decir, no sé el dato con precisión, pero el grupo o el artista que más discos ha vendido a nivel mundial en todos los géneros han sido los Beatles. Entonces, sí, no creo que los hayan alcanzado, a lo mejor están cerca, pero los Beatles están pero muy arriba en venta de discos, porque es un grupo muy popular y que gusta a gente que ni siquiera le gusta el rock. Entonces, habría que checar ese dato, pero bueno, hablando un poquito del número 2, que bueno, aquí está la portada del número 2, que es una portada también referida a la Primera Guerra Mundial, igual que la anterior. Coincido, sigue en una línea muy buena con el Led Zeppelin, que había logrado el Led Zeppelin 1. Curiosamente se editan salen al mercado el mismo año. Entonces, hablaba Diego de algo que pasaba en esos días. Los artistas están constantemente con esa creatividad a tope y se metían al estudio una vez terminado un pequeño tour, se volvían a meter y podían sacar hasta 5 discos en un periodo de 3, 4 años. Entonces, Led Zeppelin no fue la excepción. Nos presentan el 1, luego el 2, y luego el año siguiente nos presentan el número 3. Entonces, vienen con una inercia extraordinaria. Y bueno, el 1 y el 2 para mí son de lo mejor que se ha hecho en cuanto sí. Carlos, no sé. En el 70, el 3 también muy bueno. Sí, exactamente, es una maravilla. Ya estaba Plant y Page en las composiciones, ¿no? Es brutal las influencias, no religiosas, pero sí estaban muy metidos en lo que son las meditaciones, en la parte de los dioses egipcios, en la parte también en la parte de Tolkien, el Señor de los Anillos, entre otras cosas, ¿no? Y luego viene el Led Zeppelin 3. En este disco, aquí ya los tengo en acetatos, y se me hizo un disco muy raro. Lo escuché la primera vez, son de esos discos difíciles de digerir a la primera. Creo que te tienes que servir una buena cerveza y esperar la noche, subirla al máximo. Y fue hasta lo escuché y dije, no me entra. Entonces lo volví a guardar y ya me esperé hasta la noche. Después de la noche, al otro día, creo que me lo llevé como una semana, todos los días a la escuela para presumirlo y luego para irnos a la casa de alguno de los compañeros y grabar esos discos. De este disco, la que me súper encanta es la primera canción del lado B, la de Gallows Pole. Esa es maravillosa, creo que se lleva las palmas de oro, y bueno, ese disco, por ahí tengo unos, lo presté, me lo regresaban, lo grabamos una y otra vez y lo volvíamos a prestar, me lo regresaban, etcétera. Es grandioso, para mí creo que es el segundo mejor después del 4 de esta banda inglesa. Y de hecho por ahí tienen las marcas con pluma de palomitas, sí, palomita me gusta, un puntito de tal vez y palomitas, ¿no? Pero es un enorme disco. Alejandro. Bueno, aquí lo estamos viendo, el número 3. Es una portada muy psicodélica, como dice Hugo. En la parte de atrás vienen los integrantes. Yo difiero un poquito aquí en esto. Yo creo que de los 4 primeros se me hace el más... Vamos a ponerlo en contexto. Se me hace el menos fuerte de una colección muy fuerte. Sería el punto más alto para una banda regular. Sí, para Led Zeppelin yo creo que es el disco que rompe un poquito la inercia entre el 1 y el 2. Yo creo que se parece mucho más el 4 a los anteriores. Y el 3 fue como que una experimentación. De hecho, es la primera vez que le meten ciertos sintetizadores ya en forma, porque hay una parte muy importante en Led Zeppelin, ¿no? El guitarrista Jimmy Page siempre compuso
alrededor de su guitarra todo lo demás, como si fuera la columna vertebral del sonido Zeppelin. Entonces los demás integrantes lo que hacían era componer a través de él. Entonces tenían la guitarra, John Paul Jones hacía sus trabajos de ritmos y de bajos extraordinarios, con la parte también de los bajos de John Bonham en la batería, ¿sí? Y por arriba de ellos entraba la voz. Entonces la producción que hacía Led Zeppelin era una producción como en capas, que era... Los Beatles ya habían intentado algo también con resultados muy buenos, pero Led Zeppelin le puso como que más atención a esa producción en capas. Entonces, si tú oyes con cuidado esos discos, o sea, te das cuenta de que empieza primero el riff de guitarra, y luego entra la batería, entra el bajo, y ya por arriba de todas esas capas empieza a oírse la voz de Plant como si fuera un cuarto instrumento. Y no, hombre, pero un orgasmo cerebral lo que te hace sentir la música de Led Zeppelin. Entonces, coincido con Carlos en el hecho de que tienes que escucharlo con calma, relajado, a lo mejor con un buen roncito de por medio y todo, y disfrutarla de una manera hasta existencial, porque es una banda que te regala unos momentos inolvidables. Este disco sí fue más raro, pero sí tiene canciones, por ejemplo, la de Immigrant Song o la que decías de Gallows Pole, que son, vaya, discos de canciones. Sí, I've Been Loving You también, que es muy buena. Pero bueno, vamos a hablar, esos primeros 4 discos son un parteaguas para mí en el rock, pero dentro de esos 4, a mí se me hace el más, es que ni siquiera llamarlo flojo, el que menos se parece a todo lo que habían hecho en esos, es el menos parecido de los 4, porque no se puede hablar de que sea un disco malo, porque no. No es malo, y además, después de Carlos Paul, la de... Ajá. Los cuatro discos. Se le fue la señal a Hugo. ¿Sí me ve? Sí, claro. Ya después de los 4 discos, de los primeros 4 discos, sí se me hace que ya se aflojaron la banda, ¿no? Se aflojó mucho, pero esos 4 yo creo que son, ¿para qué quieres más? 4. Son formidables los 4 discos, o sea, no hace falta más. Sí, ese es buen punto, ¿no? Ya con esos 4 tienes todo lo de Zeppelin, ¿no? Ya tienes todo, ya tienes lo básico, lo importante, ya tienes todo. Yo no soy muy fan de los Beatles. A ver si después invitamos a hablar, hacemos un programa de los Beatles, e invitamos a nuestro amigo Dante. Dante Díaz es el experto en la Beatles. Te mando un saludo, Dante Díaz, que es vocalista de una de las bandas más grandes de rock y de metal aquí en México. Pero bueno, en el caso de los Beatles y de esta, yo que no soy fan de los Beatles, tengo el disco blanco y según yo ya tengo todo, ¿no? Y ahí viene todo y ya sé de los Beatles. A lo mejor en el caso de Zeppelin, teniendo los 4 discos, 1, 2, 3 y 4, ya tienes todo, ya para qué quieres más. Ese es buen punto el que comenta Hugo. Pero bueno, vámonos al 4. ¿Qué pasa en el 4? Creo que ahí es como un cierre a todo este misticismo de los 3 anteriores, o es una interpretación donde Robert Plant le pone un fin a toda esa historia, si es que la hubo por detrás. Al rato ya hay unos comentarios que hace Robert Plant con respecto a esta canción. Y de este disco se desprenden pues muchos éxitos, si no es que más bien todos. Empecemos, Hugo, el disco 4, cuéntanos. Black Dog, ahí viene, Rock and Roll, que son las canciones con las que también yo empecé. Y ya con escuchar Black Dog, yo dije, hijo, esta banda es de otro planeta, ¿no? Con Black Dog. Ese álbum, pues como dijimos, ese 4 a mí se me hace, no tiene menos peso que los 3 anteriores, pero pues yo creo que las canciones son las básicas de Led Zeppelin, ¿no? Las Black Dog y Rock and Roll y no sé cuál otra, no me acuerdo cuál otra viene ahí. Going to California, que es... Pero es un discazo, incluso en el disco que sigue, Kashmir. También esa. En el disco que sigue, la de Kashmir también es una obra maestra, también es una de las mejores de Zeppelin, pero no es de los 4 discos. ¿Sí me oyes? Sí, claro. Sí. Exactamente. Discazo. Todo el mundo lo tuvimos, todo el mundo lo vimos, todo el mundo lo analizamos, todo el mundo lo escuchamos, ese disco con el
con el ermitaño ahí, como dijo Carlos. Ese disco yo creo que es el más famoso pues de los más famosos del mundo, mano. Lo vio ese disco, todo el mundo lo escuchó y todo el mundo lo trae en el coche, en su casa, en fin, etcétera. Sí, es correcto. Alejandro, el 4. Y ya les voy Sí. a... Pero, Bueno, ahorita podemos hablar un poco individualmente de los integrantes, ¿no? Porque yo con el Zeppelin, antes de que continuemos, en especial la batería de Bonham, a mí se me hizo que ese cuate sí, batería tan contundente, tan precisa. Yo creo que él fue el creador de la batería así. Yo ahí sí le estoy dando ese lugar a ese maestro Bonham. Y yo creo que de ahí viene Neil Peart incluso. O sea, ese cuate era un pulpo en la batería. No sé qué digan más de eso. Sí, yo sí bueno, coincido contigo. si quieres hablamos de eso adelante. De hecho, Rush dice que una de sus principales influencias es Led Zeppelin. Jerry Lee no se cansa de decir de que sin Led Zeppelin su banda hubiera a lo mejor ni existido. Y sí, Neil Peart tiene mucha influencia de John Bonham, perdón. Bueno, hablar del disco 4, Carlos, es hasta redundar muchas veces porque se ha dicho todo de ese disco. Tiene el himno por excelencia del rock, que es Stairway to Heaven. Disco más pulido de los 4, de ese cuarteto de discos que definen la columna vertebral del sonido Led Zeppelin. Yo creo que es el más pulido de todos en muchos niveles, en el nivel de producción, en el nivel de ejecución, en la manera en que desarrollan todas sus canciones como pequeñas historias. Y ahí los riffs y los solos de guitarra de Jimmy Page son extraordinarios. Digo, te dejan boquiabierto de todo lo que es capaz de lograr. Jimmy Page yo creo que es uno de los guitarristas más experimentales que ha habido en la historia del rock. Su técnica ha sido imitada por cantidad de guitarristas que han llegado a buen nivel y es considerado uno de los pioneros en muchos aspectos. De hecho, la guitarra doble que saca con Gibson era precisamente para darle más soltura, más movilidad, más dinamismo a sus presentaciones en vivo. Y esa fue una guitarra que se creó o que se diseñó a una petición expresa de él, porque decía que tardaba mucho, que en sus interpretaciones tardaba mucho en quitarse la guitarra, volverse a poner y que necesitaba diferentes sonidos de guitarra. Le crean la de doble mango, la guitarra doble para precisamente poder en la misma ejecución ir cambiando la parte de las guitarras. Lo tocaba como violín, lo tocaba como piano, le bajaba los tonos. Entonces era un cuate que, bueno, es un guitarrista completo en todos los sentidos. Y bueno, y aparte era el productor de los discos, sabía exactamente a dónde quería llegar. Entonces, disco 4 es definitivamente uno de los puntos más altos, no solo de Led Zeppelin, sino del rock en general. Y estamos hablando de 1971, donde se estaban gestando muchos de los movimientos importantes, entre ellos el rock progresivo, que los teclados se decía o se dijo en un momento de que iban a sustituir a la guitarra eléctrica, que por fortuna nunca pasó. Sí, bueno, curiosamente la doble guitarra, algunas personas se lo han atribuido a que esa invención fue al guitarrista de Cheap Trick, que fue el primero en utilizarla. Pero esa doble guitarra ya viene desde 1920 y tantos, de aquella década de los 20, por un guitarrista, por uno que se llamaba Hellas, no me acuerdo el nombre, Hellas, pero ya tiene rato de poder en un solo instrumento los dos brazos y con sus respectivas cuerdas, ¿no? De este 4, a ver, Hugo, cuéntanos algo más de 4. Coincido totalmente, Bonham creo que es el mejor. Sí, no, el disco 4, hablando de las maravillas que son los 4 discos, pero el 4 sí se me hace el mejor disco. Sí. Tan solo por Star Wars, yo creo que es el mejor disco. Ya, indiscutiblemente, no hay punto de duda. El disco 4, el Led Zeppelin, es el mejor de la banda, de toda la historia de ellos. Ajá. Nada más por esas, como les dije al principio, por pocas canciones, pero canciones que equivalen o tienen el peso de 10, de 20, no importa. Starway to Heaven, los riffs que se echa ahí de Jimmy Page no tienen imitación en toda la historia de la música que he escuchado yo. Es una obra maestra. Incluso yo subí una canción que le hacen un tributo, Heart, ay, no me acuerdo cómo se llama. Wilson, sí, cómo no.
Ann Wilson, sí la han visto que toca ahí con una filarmónica, un coro, y yo hasta lloro cuando veo a esos tres maestros, ver ahí cómo los homenajean de Smoking, eso yo hasta lloro, porque qué bárbaro, qué integrantes, ¿no? De un grupo. Ese disco es el mejor, y el más emblemático. Tal vez el comercial puede ser que sea el más comercial también, pero sí es el mejor. Sí, hay pero muchas historias atrás de ese disco, el misticismo, la brujería, la espiritualidad, la religión. De ese disco, esa canción, fue la que me inspiró a escribir el primer libro hace algunos años, en un viaje que hicimos los Sultanes del Swing. Saludos a Memo y a Mauricio. Nos fuimos a Michoacán y fue un viaje de 3 días brutal, de alcoholizada, de exceso de todo. Y bueno, fue brutal. Como se debe. Y al regreso fue porque escuchamos una y otra vez esa canción de Stairway to Heaven, y de ahí surgieron muchísimas ideas. De hecho, cada vez que nos reunimos, todas las ideas las vamos plasmando en servilletas, que nos ha servido entre comillas, de inspiración para futuros textos, y de ahí será ese primer libro. Curiosamente también había un escritor, no sé si lo recuerden, en los 90, Arturo Castelazo escribía también en las rock pop, y creo que en las de Conecte, tengo algunos ejemplares, y bueno, uno entre tantos, pero sobre el qué hay atrás, Galindo, Víctor Hernández, qué hay atrás de esta canción, Vladimir Hernández, no sé si lo ubican, qué hay atrás de la composición, qué hay atrás de la realidad, con qué objetivo fue compuesta, y a Jimmy Page, a Robert Plant ya les importa una madre, ¿no? Pero ha dado pie a investigaciones, y están las dos vertientes, o es brujería, o es satanismo, o es meditación, es misticismo, es un aquelarre del Espíritu Santo, no sé qué tantas cosas. Yo en el libro me basé en las dos partes, las dos posturas, y mi conclusión fue justamente en lo que platicaba Jeff Coleman, de que es la única canción, la única de las pocas, la única donde están las 5 emociones ahí plasmadas. Totalmente ahí están las 5 emociones. Es más, en ese escrito, en ese libro, desmenuzo por minutos y segundos en qué minuto, en qué tiempo exacto ocurre cada una de las 5 emociones. Al final, ahí viene la conclusión. Obviamente espero que ya lo hayan leído. Y de ahí se parten hacia muchas otras vertientes. Años después, y no sé si recuerdan, en Rock 101, la otrora estación, la mejor estación de la Ciudad de México, claro, en alguna noche de jueves, los jueves estaba programado siempre con Georgi Lazarov, el programa de heavy metal subterráneo, era de 11 a 1 de la mañana, y después había poca audiencia y lo tuvieron que recorrer de 12 a 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Pero una vez nos avisaron y programaron que una noche iba a estar dedicada a esta enorme canción, a esta enorme composición, y así sucedió. No recuerdo qué día de finales de los 90, de la última etapa de Rock 101, un jueves por la noche, desde las 12 de la noche en punto hasta las 2 de la mañana, y programaron una tras otra, Stairway to Heaven. Y cada vez que la escuchamos, nos llegaban emociones diferentes, pensamientos diferentes, sentimientos encontrados, imaginaciones, sueños. Vaya, es una rola brutalmente compuesta por esta banda, por Page y Plant, que nos puede remontar a miles de interpretaciones, ¿no? Es una belleza. Y lo que comentas, Hugo, ya teniendo los 4 discos, pues ya, ¿qué más le puedes pedir? Ya todo lo demás tírenlo a la basura. Jóvenes, alguna vez, si nos están escuchando, le he puesto a muchos de mis alumnos, y se las he presentado, es la número 1, la canción más grande de toda la historia de la música. La gran mayoría sí me han dicho que sí tengo la razón, que sí les ha gustado, que cómo se llama la banda, no la han escuchado. Estoy de acuerdo. Jóvenes, con esos 4 discos y todo lo demás se tira a la basura. Y han sido pocos, 2 o 3 que sí me han dicho, pues, ya me aburrió, ya no, y la cortan y se van. Está bien, se vale, cada quien tiene sus gustos, pero sí la gran mayoría han estado inmersos en esta parte de la canción. De las anécdotas más grandes, saludos a Carlos Carvajal y a Tommy Lozano. Tommy,
Cuando eran hace 17 años, les dije que esta canción era es la más grande de toda la historia de la música, y hoy Tommy me dice, Carlos, no sé si aprendí administración, no sé si aprendí tecnología, no sé si aprendí Excel, lo que sí aprendí, y te agradezco mucho, es de que Stairway to Heaven es la canción más grande del planeta. Alejandro. Hijo, es una afirmación muy temeraria porque hay muchas canciones Sí, lo sé. que me decían eso, pero sí, definitivo es uno de los grandes himnos del rock y de la música en general. Yo me voy a atrever a diferir con ustedes de los primeros 4 discos. Yo creo que los siguientes 2 valen la pena y merecen su lugar porque es la parte más experimental de Led Zeppelin. Rompe definitivo la línea que llevaban, pero estos 2 discos engloban el Led Zeppelin más experimental dentro de lo experimental que siempre fueron. Si quieren, vamos a hablar de los integrantes. Vamos a empezar por el que creó el concepto, el que pudo traer a todos los músicos, el que realmente tenía la experiencia para llegar hasta donde llegaron, que es Jimmy Page. Jimmy Page, bueno, todos son ingleses, ¿no? Todos se conocían ya de las giras que estaban haciendo. Guitarrista, yo creo que de los más innovadores. Me voy a permitir mostrar su foto aquí en corto. Este viene en la colección en una recopilación que se llama Mothership. Y bueno, no sé si que tengan que decir, ahí viene el símbolo que decía Carlos, que es el símbolo con el que se conoció a Jimmy Page. Por eso se les asoció mucho con el misticismo, de hecho a Jimmy Page le decían que era un brujo blanco, tantas cosas que se inventaban alrededor de él. ¿Qué piensan de Jimmy Page? No, Jimmy Page fíjate que de la primera camada de los guitarristas, ahí lo comentaste hace rato, Hendrix, Clapton, y a Jimmy Page yo lo pondría en cuarto lugar. En tercero pongo a Jeff Beck, pero bueno, también hay que incluir a Mark Knopfler. Pero esa primera camada, los 3, Jimmy Page, que lidera esa lista de los grandes guitarristas, tiene como lo dice Hugo, me gusta mucho esa palabra, es un virtuoso, ¿no? Y no cualquiera es un virtuoso. Yo me atrevo a decir, por un lado, a Jimmy Page, y por el otro, a Tony Iommi, como dioses. Entendamos por lo que es un dios, es algo, el término se le atribuye a una persona que hace cosas que generalmente o normalmente no lo hace cualquier ser humano. Es ahí mi punto de vista, por qué lo llamamos un dios, ¿no? El dios de la guitarra. ¿Por qué si hay muchos guitarristas, o por qué si hay muchos guitarristas del metal, y por qué es un dios? Esa es una definición, ¿no? Que no cualquiera toca la guitarra como la toca Page. Y tomando como referencia a Hendrix y a Page, que son estilos diferentes, a Hendrix le hace el amor a la guitarra, y Jimmy Page la seduce, no le hace el amor, pero la seduce. Es un estilo más fino, exactamente, es como leerte con Page, lees a Playboy, y con Hendrix estás leyendo a Hustler, ¿no? Es Hendrix atascado ahí en el piso y prendiéndole fuego. Vaya, es brutal. Page es un dios. ¿Qué pasaría? Vaya, una reunión ya es imposible, pero aunque se reúnan con otro baterista, como hicieron con Collins, o con el hijo de Bonham, con Jason, o a quien sean, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Esa parte de la cohesión de Page con sus músicos, como tú lo mencionabas, Alejandro, Page compone como con la columna vertebral su guitarra, ¿no? Y de ahí se desprende toda esa parte de armonía, de composición, de la lírica, hasta de la ecualización del sonido. Todo es un complemento perfecto, ¿no? Es Hugo. Pues mira, todos los grupos de rock, a mí la canción de Stairway to Heaven sí se me hace la mejor obra que haya escuchado en mi vida, pero a mí los grupos que trascienden o que van a trascender en la historia de la música o del rock son los que, por ejemplo, tienen un sonido muy definido. O sea, la guitarra es muy peculiar, o sea, no la confundes con otro, porque muchas veces ponen una canción y una banda y confundes, ¿no? Híjole, esa guitarra, no. Los guitarristas que su sonido está bien definido, como Jimmy Page,
como muchos, como muchos, incluso Tommy Iommi, podemos nombrar Blackmore, todos los escuchas y dices, ese es Blackmore, ese es Iommi, ese es... Y si hiciera un top 10 de los mejores, sí está Jimmy Page definitivamente. Entonces, para mí sí todos los grupos de antaño, los pilares, sí han perdido fuerza ahora en la actualidad. Pero, por ejemplo, se lentó un poco su audio. Con ese Hugo, puedes checar tu guitarrista favorito. porque... Mi guitarrista. Hugo, te estamos perdiendo. ¿Me oyen bien? Te estamos perdiendo. ¿Puedes checar tu conexión? A ver. Sí, Jimmy Page, además él es muy, esa parte no creyente, pero se rige mucho por sus horóscopos, ¿no? La parte de su símbolo, Jimmy Page es Capricornio y regido por Saturno, y su símbolo es la parte es un identificador sobre Saturno, ¿no? Que lo rige. Sí, ok, ya te escuchamos, Hugo. Lo estamos bueno, perdiendo. me quedé, digo que las bandas definen. ¿Me oyen todavía? Sí, sí. ¿Sí estoy bien? Que el sello de las bandas de rock siempre va a ser la guitarra, el sonido que los define, yo creo que es la guitarra, o la voz también quizás, y el poderío de la batería de algunos bateristas, pero el guitarrista siempre va a ser el sonido de una banda, en este caso Zeppelin, ese sonido con Jimmy Page no es inigualable, no hay más sonido, y sabes inmediatamente que es Led Zeppelin, y sabes inmediatamente que es Black Sabbath, sabes inmediatamente que es Iron Maiden, sabes inmediatamente. Esos guitarristas son los que definen porque hay guitarristas que se confunden. Hay nombrado algunos que se confunden, no sabes si es o el otro. Los que se definen es Jimmy Page, es una lista de 10, 15 o 20 tal vez, pero son los que marcan el sonido de una banda, ¿no? Entonces en este caso Zeppelin se me hace tan virtuoso que sin él francamente no hubiera existido Led Zeppelin más bien. Y si estamos hablando de Jeff Beck, de varios monstruos de la guitarra, Jimi Hendrix, o sea, no todos son así de virtuosos, o todos son más, o sea, es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos. Pero sí, Jimmy Page para mí me hace vibrar esa guitarra, ese sonido, bien lo dijiste, la seduce la guitarra. No es otro tipo de guitarra, sino la seduce. Sí, es correcto. Entonces, pues ahí sí está. Muy bien, Alejandro. Pues bueno, hablando de lo que Jimmy Page es capaz de hacer, me quiero referir al siguiente disco, que es este de aquí, que se llama The Houses of the Holy, que es el que rompe un poquito el esquema de lo que estaba haciendo Led Zeppelin en su momento, pero yo creo que es donde Jimmy Page lleva el experimentalismo de su guitarra a unos niveles extraordinarios. Yo creo que Jimmy Page alcanza en este disco lo que habían visionado en conjunto en los otros 4 en cuanto a ejecución de guitarra. Hay por ahí varias canciones, The Song Remains the Same, The Rain Song, la de Dire Maker, la de Dancing Days, la de No Ocean, que son ejemplos, hasta cátedras de cómo se debería tocar una guitarra en un grupo de rock. Insisto, no se parece al trabajo que venían desarrollando, y para 1973 entran a esta onda más experimental, siguen con sus portadas místicas, de hecho es de las portadas que más me gustan a mí de Led Zeppelin. Y también hay que hablar lo que estaba pasando con ellos, porque en 1973 ya estaban en la cima del mundo. Ellos eran el grupo más popular en 1970, en esa primera lustro de 1970, de los 70, ¿sí? Y llegaron a tener ciertos desplantes que en su momento los catalogaron como pedantes, como tipos sin sensibilidad con el público, porque negaban entrevistas, porque decían que les hacían siempre preguntas muy estúpidas. Robert Plant empieza a desarrollar su personalidad como un vocalista mucho más extrovertido. De hecho, él gana hasta un premio medio ridículo, que era el cantante con el mejor torso de todo el rock.
¿sí? Que cuando le preguntan que qué pensaba del premio, dice, pues mira, no tengo nada que decirte porque nunca había pensado en mi torso como para recibir un premio, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas le hacían. Entonces, ellos llegaron a tener un ostracismo que bueno, los rebasó porque ya no coincidían esas entrevistas, ya no salían en presentaciones después de los conciertos, ya no convivían con el público, ¿sí? Y empezaron una tendencia, una costumbre que empezó con los grupos de rock, que eran las famosas groupies, las primeras groupies o muchachas que se iban en tours con ellos, empiezan con Led Zeppelin. Entonces, se crea toda una hasta religión alrededor de ellos, porque sus presentaciones, sus conciertos no pasaban desapercibidos en ninguna parte del mundo. Cada vez que se presentaban eran los reyes, digo, en 1975, 76 me parece, ellos tienen el récord en el Pontiac Dome de Michigan de reunir a más de 75,000 personas. Cuando todavía no se hablaba de conciertos en estadios grandes, ellos ya metían gente a lo bestia. O sea, ellos eran los reyes del mundo en ese momento. Hay que ponerlo en esa perspectiva. Y este disco, yo creo que captura la grandeza de esos momentos. Un disco que para mí representa un punto muy alto en Led Zeppelin es este, y ahorita vamos a hablar del otro de Physical Graffiti. Muy bien, Hugo, cuéntanos de Houses of the Holy. Ahí sí, coincido totalmente coincido con Alejandro. Pues sí, no hay más que lo que dijeron, totalmente de acuerdo, ahí sí, de acuerdo con eso. Sí, es un disco muy, muy bueno. Es después de los 4 anteriores y vaya, romper esa continuidad y esperar 2 años y sacar, y editar este Houses of the Holy, pues es como el antes y el después de Zeppelin. En cuanto a las canciones, en cuanto a la música, todo lo que hay atrás y lo que pasaba con ellos, posiblemente, recuerdo a mi maestro John Kovac, sea como un precursor este disco a lo que hoy es el grunge. Es raro, trae muy buenas composiciones. Por ahí también hay algunas, obviamente la de Dave Makers, tipo reggae, tipo Sí. esa parte del love beat, el ritmo. Vaya, es un disco raro. Traigo a colación el adjetivo que utiliza mucho Alejandro, es un disco atípico. Creo que ese es el único que toma este adjetivo de la discografía de Zeppelin, pero aún así es buenísimo disco. Justo con la primera canción del lado A, con The Song Remain the Same, es que editan 2 años después, editan el concierto y que lo hacen película, una enorme película, una grandiosa película, y justamente en esa película, en ese documental, es la mejor versión de la canción de Stairway to Heaven. Ese DVD, esa película, ese documental lo he comprado una vez en Canadá y 2 veces en Estados Unidos, y los 3 discos originales los he regalado. Saludos a mi primo Alejandro, si nos está viendo, y otros regalos que hay por ahí, y no lo tengo original, no lo he podido otra vez comprar. Es un discazo ese. Sí lo tengo en una copia de normal, pero sí hay que tenerlo original. Y a partir de The Song Remains the Same, composición de Page y de Plan, ya se sueltan y como que están probando otros ritmos, están probando, están experimentando, hacen lo que se les pega la gana, tanto en este álbum como en la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? Se cierran con la de No Quarter, que es la penúltima, No Quarter, que es una extraordinaria canción, la mejor del blues de Zeppelin, una maravilla de composición bueno, ya de los 3, sí, Bonham no lo compone, pero hay una versión también muy larga, muy larga, no recuerdo en qué disco viene, creo que de 14 o de 16 minutos, que es una belleza esa composición. Bueno, todo el álbum, pero sí es muy diferente a los 4 anteriores. Hugo, ya comentaste, vamos al siguiente entonces. Sí.
Sí, Alejandro, entonces vamos con un álbum doble, el Physical Graffiti. Bueno, este disco lo tenemos aquí, ahorita nos comparte Carlos, la portada es el Physical Graffiti. Este viene de 1976, si mal no, 75, lo sacaron 2 años después de este. Un disco doble, largo, el más largo que tienen en su carrera en cuanto a discos de estudio, ¿no? Ahí viene, yo creo que una de las experimentaciones a lo bestia que hace Led Zeppelin, una de sus producciones más ambiciosas, y yo creo que aquí es donde alcanzan el cenit en lo musical. Estos de Led Zeppelin, estamos hablando de que en 6 años nos regalan discos que, bueno, son para hasta freírte el cerebro, para que el cerebro se te derrita de tanta información que te están dando. Quiero tomar 3 canciones en particular. La primera, In My Time of Dying, una monumental obra de más de 11 minutos, que pasa lo que dice Carlos, es un poquito como la de Stairway to Heaven, no a ese nivel, pero juega con varios estados de ánimo alrededor o durante toda la canción. Otra que se llama In the Light, que es la primera del disco 1, o perdón, la primera del disco 2, que también es una de casi 9 minutos, que bueno, tiene unos riffs de guitarra muy buenos. Y por ahí otra que se llama 10 Years Gone, que bueno, definen mucho lo que es el sonido. Vuelvo a insistir, es uno de sus discos más ambiciosos, yo creo que le sale bien, ¿sí? Su etapa de experimentación la llevan a un límite, a un tope, digo, fenomenal. Digo, aquí estamos hablando de cuates que están llegando a un nivel, a una cúspide, a un cenit bastante alto, a diferencia de muchas otras bandas, y bueno, llenando estadios a lo largo del mundo. Sí, destaca muchísimo también el bajo de John Paul Jones. Yo creo que es el mejor bajo que se oye en todo lo que es la parte de la carrera de Led Zeppelin. Y se destaca porque John Paul Jones se destapa también como un aportador en cuanto a letras, en cuanto a ritmos, en cuanto a entrarle a la parte rítmica importante junto con Bonham. Entonces, para mí se me hace un disco redondo. Cae, a lo mejor, porque es un disco muy largo, a los fans que no son reales fans de Led Zeppelin les puede parecer aburrido, porque llega a unos momentos donde parece que está sonando igual y de repente rompe para arriba, rompe para abajo y te vuelve a regresar y te vuelve a agarrar. Entonces esa es la dinámica que tiene todo el disco, pero bueno, es un disco que lo oigo muy seguido, y es un disco que también me dicen que lo cambie porque está muy aburrido, pero bueno, son cuestiones, pero vamos, un disco que me encanta. Pues sí, Hugo. Va, regresa, baja, sube. Sí se me ha hecho un poco aburrida ese disco, pero es bueno, obviamente. Pero a mí me pasa con todos los discos de Zeppelin, sí me pasa, o sea, no es una línea como, por ejemplo, yo que soy fan de Black Sabbath, que me gustan todas las canciones de todos los álbumes, pues ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero en Led Zeppelin no todas las canciones me gustan, repito, y las que me gustan son unas obras maestras, o sea, digo, equivalen a 10, y ese disco sí se me hace como que sí le he tenido que cambiar, o sea, sí me llega a aburrir un poco. Pero bueno, no quiere decir que sea mal disco tampoco, ¿no? No se me hace tan redondo como dice Alex, pero pues es buen disco también, muy buen disco. Y ahí viene la monumental, también se me olvidó esa de Kashmir, que también es muy buena, y esa en vivo la interpretan bueno, sí. Ajá, a mí me gusta mucho esa de Kashmir en ese disco, y pues todas son buenas, no digo, en general no estamos hablando que sea malo nada, ¿no? Pero hay unas que pierden, es bache y bache, no sé. Pero es mi opinión personal, ¿eh? Sí, es correcto, es correcto. Vámonos al otro, un discazo, el que viene el 76, y es el de Presence, donde viene el talón de Aquiles. Buenísimo disco, Alejandro. Fíjate que ahí es donde ya empieza, a mi gusto personal, una parte, pues, que va a la baja de Led Zeppelin. Sí, es buen disco, definitivamente. Hay 2 canciones que valen la pena, y con esas 2 valdría la pena el disco, que es esa que dice la de Achilles Last Stand, y bueno, la otra de Nobody's Fault But Mine, que bueno, es una de las mejores canciones de Led Zeppelin, pero vamos, no, el disco como tal no se me hace un disco tan redondo.
después de un disco como el de Physical Graffiti, no se me hace un digno sucesor de toda la línea que lleva. Tienes puntos bastante rescatables. Y curiosamente es un disco más corto, entonces ese lo editan en 1976, estoy viendo por acá. Y bueno, ya tenían todo el control, no solamente de la producción, sino que ya lo están editando, y no sé si el otro también está editado o no. Ah, no, sí, ya están con Swan Songs, que es la discografía o la disquera, el sello discográfico que ya era de Led Zeppelin. Entonces ya tenían un control total sobre todos sus proyectos. Y creo que la portada, Carlos, corrígeme, esa como monolito que están viendo chiquito en la mesa es referencia a una obra de Stanley Kubrick, de la de... Sí, el monolito, ¿no? Del 2001. 2001, Odisea del Espacio. Sí, 2001, ¿no? Es muy fuerte la portada, es muy fuerte. Ese monolito es impresionante. El libro, la película. Cuando ves ahí, imagínate ahí en la mesa a dos simios papás y dos simios pequeños observando el monolito, y milenios o millones de años después están dos personas y una familia, y el monolito ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Ahí sigue, sí. Y bueno, es otro tema. Ya hablaremos algunas otras películas sobre el tiempo, y la de Dark, y etcétera. Pero bueno, ese es un referente, ¿no? El monolito, la contemplación del tiempo, la contemplación, o el que tengas presencia en el planeta, que veas un monolito y que digas, bueno, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Bueno, aquí yo cerca tengo el de Peña de Bernal. Curiosamente, en Peña de Bernal, si lo visitan, en ningún negocio, en ninguna tiendita, en ningún hotel, ni nadie dice que Peña de Bernal es un monolito. Luego les explico por qué, porque luego platicamos, pero no hacen referencia a que es la piedra, es la peña, y es la peña, y es la peña. Pero no me imagino explicarle a un nativo de ahí que esa peña es un monolito que cayó del espacio. Entonces es algo muy confuso, pero eso es lo que viene a mi mente con este disco, el de Presence. Sí es un poco, para mí, un poco no tan bueno o tan rápido, es un poco más lento en comparación con los otros, pero buen disco. Esa sí me tardé mucho en conseguirlo, ¿eh? Como que lo dejé y años después ya lo compré. Hugo, tu opinión de este disco de Presence. Ese disco y hasta el de Coda, a excepción de la canción de All My Love, Ajá. los guardé en un baúl, güey. Ya no me gustó mucho, como todas las bandas que hemos platicado, todas las bandas, de un Deep Purple, llegó un momento que sí los guardé y dije, ya no tiene esa chispa, esa magia que yo escuché en los primeros 4 de Led Zeppelin, o en los de Deep Purple, Machine Head, o todo, ¿sabes? Yo aquí ya dejé de escuchar a Led Zeppelin mucho, hasta que fui a comprar el disco ese que te digo de Into the Cold, ¿cómo se llama ese disco? El de que trae All My Love, no me acuerdo cómo se llama. Into the Outdoor, así se llama. Es el siguiente disco, ahí está en la portada. Ahí está. Ahí me voy a atrever a decir. Lo vi como loco de emoción y ya no. Ya no, ese lo compré. Digo, vi Led Zeppelin, dije, no es posible otro disco nuevo. Y lo compré, creo que le pedí prestado a mi papá esa vez, en un tianguis, una reunión, me salí al tianguis, lo compré porque lo vi. Incluso traía una portada como de una caja de cartón, me acuerdo, como forrada de cartón. Sí, ahí está la portada. ¿Sí la estás viendo la portada, Hugo, en la pantalla o no? Disco. Y la sí verdad, de ahí sí ya dije, no. Entonces, bueno, ok, Alejandro, este disco ya es el último. Se corta mucho tu señal, Hugo. Se corta mucho tu señal. Bueno, estaba comentando, este disco sí se me hace vamos a también ponerlo en perspectiva, es un disco que para una banda promedio hubiera sido un buen disco, para Led Zeppelin es un disco anodino, tal vez el más anodino de su carrera.
Plant sufre la pérdida de su hijo pequeño, uno de sus hijos que muere de un raro virus estomacal, y le compone esta canción que se llama All My Love, y yo creo que esa y Falls in the Rain, yo creo que son las que rescatan el disco de lo que podría haber sido un desastre para Led Zeppelin. Cierra una época, no es el cerrojazo que merecía una carrera como la de Led Zeppelin, porque definitivamente es lo más flojo de su discografía. Los riffs ya no son tan elaborados, incluso la producción tiene por ahí algunas cuestiones que dejan un poco que desear. Otra vez, poniendo en referencia, hablando de lo que nos tenía acostumbrado Led Zeppelin, ¿sí? Nos presenta un disco como estos y no funciona. Es uno de los discos pues que les quedó corto a lo que esperamos. Eso no les impidió volver a llegar al número 1, eso no les impidió volver a hacer giras, pero también ya empiezan a lidiar con problemas personales, tanto Plant como Bonham, que pues se desencadena en la historia que todos conocemos, ¿no? De que Bonham muere, y se da no por primera vez, pero sí se da una de las cuestiones más raras en una banda de rock. No hay sustituto para él, inclusive en la gira que ya se tenía planeada, se manejaron nombres como Apis, como Cozy Powell, y dijeron no, sin Bonham esto no es Led Zeppelin, y damos por terminado el proyecto y terminada la banda, a la cima de la popularidad. Y fíjate, yo creo que a lo mejor hasta la muerte vino a darles un justo reconocimiento, porque tal vez no hubiera sido ya lo mismo si hubieran seguido con esta tendencia que empezaba con este disco. Qué bueno que se terminó ahí. Sí, una banda que apenas duró poco más de 10 años y hoy día sigue siendo vigente. Ha habido compilaciones, grabaciones en vivo, han editado otros videos, conciertos, tributos, covers, bueno, cantidad interminable de contar sobre esta magnífica banda, ¿no? Y bueno, quiero poner esta imagen para cerrar esta charla de hace 35 años, y tocando ahí en el Live Aid junto con Phil Collins. Fue una buena presentación, fue un buen baterista. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Phil Collins creo que no se sintió tan a gusto y tan suelto como con su banda, como con su música. Vaya, yo creo que yo me sentiría igual, ¿no? Llenar los zapatos de Bonham es algo imposible, das tu mejor trabajo. Pero bueno, ya son 35 años de este enorme concierto. Platicamos en la mañana también en el chat sobre qué concierto, o después de qué otro concierto ha sido tan grande en cuanto al impacto musical y el impacto social. ¿Era o el de Bangladesh? Y a fin de cuentas, bueno, creo que fue Sí, yo creo que por mucho. Bangladesh ya platicaremos en alguna otra charla. Creo que a Harrison no lo acompañaron sus otros 3 compañeros y lo dejaron solo, y aquí, bueno, a Bob Geldof sí le siguió mucha gente. ¿Algo más que quieran agregar para terminar el programa? ¿Hugo? Si me permite. Bueno, Hugo, adelante, Hugo. Por eso no lo... A ver, bueno, Alejandro. Comentar sobre este disco, el disco Coda. A la muerte de Bonham, se dan cuenta que tienen por ahí algunos sobrantes de otros discos, y para mí... Otra vez, muestra el disco otra vez, ahí está. Sí, voy a mostrar el disco aquí de Coda. Sí, este disco es de 1982, ya había muerto, ya no existía Led Zeppelin como banda, pero Jimmy Page se une con John Paul Jones para de alguna manera rescatar algunos sobrantes de sesiones que hubo de los discos anteriores, y creo que lo hicieron más por darle un cerrojazo digno a la discografía de Led Zeppelin que por otra cosa. En el catálogo está considerado como un disco compilatorio, pero no lo es. Realmente es un disco con sobrantes de estudio de sesiones anteriores, y que creo que logra buenos momentos. No está editado como tal, como lo habían acostumbrado Led Zeppelin,
pero por ejemplo, tiene una canción, la número 7, que se llama Bonsus Montreux, que es un solo de batería de este Bonham, que bueno, es de lo mejor que pudieron rescatarle de tanto que tenía. Entonces, vale la pena porque es un disco que también puede ayudar a entender un poquito cómo Led Zeppelin ayudó a cerrar una etapa de discos de estudio con este disco, y me atrevo a decir que es buen cerrojazo más que el disco anterior. Y bueno, ya para terminar, Carlos, te agradezco mucho la invitación y bueno, a los que nos están viendo y no conocen a Led Zeppelin o conocen poco Led Zeppelin, ojalá que este programa los llegue a interesar un poquito más, porque como a mí, es una de mis bandas referentes, no favoritas, referentes, infaltables, básicas, de las que no debe faltar en la discografía de un rockero que se digne de serlo. Y bueno, yo me di a la tarea en estos años de comprar mucho de ellos para escuchar diferentes versiones, y cada vez que escucho algo de ellos que sea nuevo en un concierto, por ejemplo, tienen un disco triple de unos conciertos que hicieron en California en el 78 que se llama ¿Cómo se ganó el oeste? How the West Was Won. Y es, bueno, es un orgasmo musical eso, ¿no? Entonces, con eso cierro, Carlos. Casi todos. Quiero cerrar con... Ya. Quería nada más decirte, Carlos, que con eso cierro, con la idea de que Led Zeppelin es una de las bandas más importantes que ha dado el rock, y afortunadamente la vi en un tiempo donde había mucha experimentación y ellos lo llevaron a un nivel extraordinario. Me quedo con esa idea, y a los que nos están viendo, gracias, y ojalá se interesen por esta música de Led Zeppelin. Okay, gracias, Carlos, buenas noches. Ok, gracias, muchas gracias, Alejandro, un placer tenerte aquí. Hugo, activa tu micrófono, algo que quieras para terminar, comentar. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ok, sí, algo que quieras agregar para terminar, Hugo. Muy buena charla de esta superagrupación, que es de las mejores de la historia de la música y del rock para todos, para mí. Y sí, ojalá se interesen en este grupo que pues es pilar, de aquí nacen muchas cosas, muchos estilos y muchas técnicas de esos virtuosos de Led Zeppelin. La batería, la guitarra, de ahí vienen muchas cosas que escuchamos ahora. Entonces, pues muchas gracias. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, yo quiero nada más comentar sobre Jason, el hijo del baterista, del más grande de todos los tiempos, de John Bonham. Y con Jason, ahí hubo una pequeña reunión, ahí el disco Celebration Day del 2012, y ya una reunión de Zeppelin, donde traen al hijo de John Bonham, Jason Bonham. Y Jason Bonham, afortunadamente lo he visto tocar, es brutal en la batería. No tanto como su papá, obviamente no tanto como John, pero sí es buenísimo. Lo vi hace muchísimos años cuando vino, cuando fue a la Ciudad de México a tocar con Foreigner. No sabía que iba Jason, y cuando lo veo entrar y quedamos todos estupefactos en el concierto, muy poca gente. Y al final el vocalista y la banda y Mick Jones nos dijeron ayer en Metropolitan, olvídense los que están arriba, vénganse todos abajo, y todos nos bajamos a nivel del escenario, y fue un concierto espectacular. Ver a Jason Bonham en la batería, está siguiendo los pasos de su padre. Quiero mandar un gran saludo a un chavito, un joven que ya está siendo fanático de esta música, y cuando se enteró que hoy íbamos a grabar sobre Led Zeppelin, va a estar al pendiente, espero que escuche este programa, lo va a hacer, lo va a disfrutar. Santiago Valdillo Martínez, es un chavito, es hijo de una gran amiga, y espero que le guste a él y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.